El apartamento, que durante años fue comodidad, privacidad y rutina, se transforma en una caja de cemento colgada sobre una ciudad que ya no funciona. Desde dentro, la realidad golpea de una forma menos espectacular y mucho más incómoda. El problema no empieza cuando un zombi derriba la puerta, empieza cuando la tubería deja de sonar, el ascensor se convierte en un ataúd inmóvil y cada ruido del pasillo se vuelve una ecuación de vida o muerte. En una casa todavía existe la ilusión de escapar por un patio, una azotea baja o una calle lateral. En un apartamento alto, cada decisión depende de espacios compartidos: la escalera, el rellano, la puerta contra incendios, los vecinos, el ruido que ellos hacen y el miedo que traen consigo. No estás solo aunque cierres con llave. Estás pegado pared con pared a decenas de desconocidos, y en un colapso real, eso vale más que cualquier zombi individual. La crudeza aparece cuando entiendes que la amenaza no sube solo desde la calle, también nace dentro del edificio. El vecino del 4B que siempre ignorabas ahora puede estar herido, infectado o desesperado. La pareja que discutía todas las semanas puede haber acumulado agua antes que nadie. El anciano del fondo puede morir en silencio detrás de una puerta cerrada y nadie lo descubrirá hasta que el olor invada el pasillo. En el cine, el apartamento suele parecer una pausa entre escenas de acción. En una situación así, el apartamento es el escenario principal del desgaste mental. Cada golpe en una tubería suena como una entrada forzada. Cada paso en la escalera parece acercarse a tu piso. Cada descarga del inodoro recuerda que el agua se acaba. Cada ventana plantea un dilema: abrir para observar y arriesgarte a ser visto, o cerrarla y quedarte ciego dentro de tu propia madriguera. En casi todas las ficciones de zombies, el apartamento parece una pausa entre amenazas, un lugar donde el protagonista respira, revisa provisiones y decide el siguiente movimiento. La realidad dentro de un edificio sería mucho más parecida a una olla cerrada aumentando presión por todos lados al mismo tiempo. No haría falta que los infectados tumbaran tu puerta para que el peligro empezara a filtrarse. Bastaría con escuchar cómo cambia el comportamiento del edificio. Primero, pasos más rápidos de lo normal. Después, puertas abriéndose y cerrándose con violencia. Luego voces que ya no conversan, exigen, discuten, suplican, mienten. En ese punto, el problema deja de ser únicamente la infección y pasa a ser la convivencia forzada con personas atrapadas en pánico, hambre y desconfianza, todas separadas de ti por pocos centímetros de madera y concreto. Ahí es donde vivir en un apartamento durante un apocalipsis zombie se parece menos a una película de acción y más a una combinación brutal entre REC, The Walking Dead en sus momentos de paranoia grupal, y esas partidas de Project Zomboid donde un solo error social arruina una base entera. Porque el vecino no necesita estar infectado para convertirse en amenaza. Puede bastar con que haya escuchado que tú todavía tienes agua. Puede bastar con que te vea encender una linterna por debajo de la puerta. Puede bastar con que su familia tenga hambre y decida que la moral murió antes que la civilización. En una casa aislada, la distancia todavía da margen. En un apartamento, el edificio te obliga a compartir el colapso con gente a la que nunca conociste de verdad, y de repente descubres que la rutina urbana estaba sostenida por normas invisibles que se rompen en cuestión de horas. Tú lo notas desde dentro, sin necesidad de abrir. Un golpe seco en el piso de arriba deja de sonar como un accidente y empieza a parecer una lucha. Un niño llora durante demasiado tiempo en el 5C y luego todo queda en silencio. En el pasillo alguien intenta mantener la voz firme mientras dice que todos deben colaborar, pero su tono ya no suena solidario, suena controlador, como si estuviera midiendo quién obedece y quién no. Otro vecino arrastra muebles contra la puerta con tanto ruido que prácticamente anuncia a todo el edificio que piensa resistir solo. Esa es la crueldad del apartamento. Cada intento de protegerte también revela algo sobre ti. El que corre hace ruido, el que cocina desprende olor, el que tiene radio tiene información, el que conserva calma parece preparado
Y en una crisis extrema, la gente preparada despierta admiración o despierta codicia. Tú empiezas a mirar el apartamento con otros ojos. La cocina ya no parece cocina, parece inventario. El baño ya no parece baño, parece una amenaza sanitaria esperando empeorar. El balcón, si lo hay, deja de ser un espacio para tomar aire y pasa a funcionar como puesto de observación, punto de riesgo y posible fuente de agua improvisada si llegara a llover. En los juegos de supervivencia, esa lógica aparece como barras de sed y gestión de recursos, pero dentro de un apartamento, el problema se siente más sucio, más físico, más mental. No solo tienes sed, empiezas a pensar en platos sin lavar, manos sucias, comida que necesita cocción, ropa húmeda, sangre seca si alguien resultó herido, olor acumulado en habitaciones cerradas, tuberías que ya no limpian nada y un edificio entero entrando en una degradación lenta, donde cada piso huele un poco peor que el anterior. Ahí el encierro cambia de textura. Hasta ese momento todavía podías creer que el verdadero peligro estaba detrás de la puerta. Ahora descubres que parte del peligro ya vive contigo, en silencio, en forma de escasez. Te das cuenta de que una botella grande no dura tanto como parecía, de que las conservas saladas empeoran la sed, de que cocinar puede delatarte por el olor y de que bajar por agua puede ser más suicida que enfrentarte a un infectado aislado. En 28 Days Later y en muchas ficciones urbanas, el colapso se siente veloz, casi inmediato. En un apartamento sería peor porque no todo colapsa de golpe. Algunas cosas aguantan lo suficiente para darte esperanza, y esa esperanza mal medida es la que empuja a cometer errores. Sales al pasillo para buscar un cubo, hablas con un vecino porque dice tener reservas. Aceptas intercambiar comida por agua. Escuchas que en el piso de abajo alguien almacenó bidones y de repente el edificio entero empieza a girar alrededor de un recurso invisible que vale más que cualquier arma. Mientras la sed va alterando el carácter, la higiene, la paciencia y la forma en que cada puerta cerrada empieza a esconder no solo infectados, sino también algo mucho más difícil de compartir. En esta historia, el tipo de zombi no es lento ni torpe, es un infectado reciente, rápido, impulsivo, atraído por el ruido, por la luz repentina y por cualquier movimiento visible desde puertas, ventanas o pasillos. No razona, no usa herramientas y no coordina ataques complejos, pero compensa eso con velocidad, golpes desordenados y una resistencia peligrosa al dolor. Ese detalle cambia por completo la vida dentro del apartamento, porque ya no se trata de resistir una presión constante y pesada, sino explosiones breves de violencia capaces de convertir un error pequeño en una entrada mortal. Si dejas caer una silla, si discutes en voz alta, si golpeas una puerta al cerrarla, no llamas a un enemigo paciente, llamas a algo que llega corriendo. Tú lo entiendes apenas escuchas el primer impacto real en el pasillo. No suena como alguien intentando entrar con inteligencia. Suena peor. Suena como un cuerpo chocando contra una superficie sin medir el daño, una y otra vez, con esa clase de fuerza ciega que desgasta cerraduras, marcos y nervios. Ahí dejas de mirar el apartamento como un lugar cómodo y empiezas a dividirlo por funciones. La entrada deja de ser solo entrada y se convierte en zona de contención. El living ya no es sala, pasa a ser espacio de desplazamiento rápido. La cocina vale por el agua, por los cuchillos y por los recipientes. El baño vale por cualquier reserva que todavía quede en tuberías, tanque o baldes. El dormitorio deja de ser descanso y pasa a ser última barrera si la puerta principal cae. La solución inmediata no es llenar todo de muebles sin pensar, porque bloquear mal una puerta puede encerrarte sin salida. Lo que haces es crear profundidad. Pegas lo pesado cerca de la entrada, pero dejando un corredor para retroceder. Bajas persianas o cubres ventanas que te expongan desde otros edificios. Apagas todo lo que emita luz fácil de detectar durante la noche. Reúnes agua en cada recipiente limpio antes de que la presión desaparezca del todo. Separas la comida que hace ruido al abrirse de la que puedes consumir rápido. Revisas qué puertas internas cierran bien, porque un apartamento pequeño puede seguir salvándote si conviertes cada ambiente en una pausa entre tú y ellos.
El verdadero problema aparece cuando entiendes que los infectados rápidos castigan la improvisación. Si tienes que salir al pasillo, no puedes hacerlo dudando. Abres, miras, actúas y vuelves. Nada de explorar por curiosidad. Nada de dejar la puerta entornada. Nada de asomarte al rellano para escuchar mejor. En un edificio así, el sonido corre antes que tú. Y cuanto más rápido es el infectado, más valioso se vuelve el silencio dentro de casa. Porque el apartamento no te protege por ser fuerte, sino por seguir pareciendo vacío. La primera verdad incómoda dentro del apartamento aparece cuando miras la puerta principal con calma y entiendes que fue diseñada para separar vecinos, no para detener una embestida repetida. Sirve contra visitas no deseadas, discusiones del pasillo o un intento rápido de forzar la cerradura. Pero frente a infectados veloces, el problema no es solo la resistencia del material, sino la vibración constante del marco, el ruido de los golpes y el tiempo que tardas en reaccionar mientras cada impacto te obliga a imaginar cuánto falta para que ceda. Desde ese momento, la entrada deja de ser un simple acceso y pasa a funcionar como una línea de defensa que necesita capas, espacio y una lógica clara. Lo primero que haces no es apilar todo contra la puerta hasta quedar atrapado, sino reorganizar el recibidor como una zona de retraso. Mueves los muebles pesados que puedan empujar desde dentro sin bloquear por completo tu retirada. Una mesa volcada, un sofá corto, una cómoda baja o una estantería robusta sirven mejor cuando frenan la apertura y te compran segundos, no cuando sellan la salida. El objetivo no es convertir la puerta en un muro imposible, porque si algo entra o si hay un incendio dentro del edificio, necesitarás moverte. El objetivo real es que cada intento de abrir desde fuera se vuelva lento, ruidoso y torpe, dándote margen para actuar o retroceder hacia otra habitación. Después revisas el suelo, las llaves, los objetos sueltos, cualquier cosa que pueda hacer ruido si tienes que moverte con prisa. Incluso una defensa bien hecha pierde valor si tropiezas con zapatos, bolsas o botellas en el momento más crítico. También observas la mirilla, las rendijas inferiores y cualquier punto por donde se filtre luz. Un apartamento que parece habitado atrae. Uno que parece silencioso y oscuro tiene más posibilidades de pasar desapercibido entre el caos del piso. Por eso cubres lo necesario, reduces reflejos, apagas aparatos que delaten presencia y dejas solo lo indispensable a mano. Agua, linterna, herramienta de defensa, vendas, algo para improvisar una segunda barrera. Después de asegurar la puerta principal, el apartamento deja de verse como un lugar único y empieza a dividirse en zonas con utilidad concreta. Ese cambio mental es decisivo, porque en una crisis así, no sobrevive mejor quien tiene más espacio, sino quien entiende mejor para qué sirve cada metro cuadrado. La sala ya no puede seguir siendo un ambiente abierto donde todo queda expuesto. Se convierte en un área de paso controlado donde nada debe obstaculizar una retirada rápida hacia el interior. La cocina pasa a ser el centro de recursos, no solo por la comida, sino por el agua almacenada, los recipientes útiles, el fuego y los objetos que pueden servir como herramientas inmediatas. El baño adquiere un valor extraño y brutal porque concentra lo poco que todavía puede ayudar con higiene, limpieza de heridas y reserva de agua en una vivienda que empieza a secarse por dentro. El dormitorio deja de representar descanso y pasa a ser el espacio más protegido del apartamento, el lugar donde se guarda lo esencial y donde podría montarse una última resistencia si el resto cae. Tú empiezas a moverte de otra forma. Ya no cruzas la casa por costumbre, sino por necesidad. Quitas mesas pequeñas, adornos, sillas innecesarias y todo lo que pueda hacer ruido o hacerte tropezar de noche. Dejas un recorrido limpio entre la puerta de entrada, la cocina, el baño y la habitación más segura. Cada desplazamiento tiene que poder hacerse con poca luz, con cansancio y con miedo.
En una situación real, el apartamento castiga mucho más el desorden que la falta de espacio. Un pasillo angosto lleno de objetos se vuelve una trampa. Una puerta que no abre por culpa de una caja mal puesta puede costarte segundos imposibles de recuperar. Incluso una cortina mal cerrada puede delatar movimiento desde fuera cuando cae la noche y el interior brilla más que la calle. La habitación más protegida del apartamento necesita transformarse antes de que haga falta. No se trata de encerrarte allí desde el primer día, sino de prepararla como un núcleo de emergencia. Allí van el agua principal, la comida más silenciosa, la linterna, las baterías, la ropa útil, el botiquín y cualquier objeto que no puedas permitirte perder si otra parte de la casa queda comprometida. También conviene que esa habitación pueda oscurecerse por completo y que su puerta cierre bien. Si la entrada principal cede o si algo logra moverse dentro del apartamento, no tendrás tiempo de pensar dónde dejaste cada cosa. Todo lo vital debe estar concentrado donde todavía puedas defenderte y respirar con margen. En un apartamento bajo asedio, las ventanas y el balcón empiezan a verse como una promesa inmediata de aire, visión y escape, pero en la práctica suelen funcionar como puntos de exposición difíciles de controlar. Desde dentro, ofrecen información valiosa sobre incendios, movimientos en la calle, presencia de otros supervivientes y rutas posibles entre edificios. El problema aparece cuando esa ventaja visual se convierte en una costumbre. Asomarse demasiado tiempo, mover cortinas a plena luz, encender una linterna cerca del vidrio o dejar una silueta visible durante varios segundos puede delatar que el lugar sigue ocupado. En una ciudad colapsada, una ventana iluminada no solo atrae infectados que reaccionan al movimiento y al ruido, también puede llamar la atención de personas desesperadas que empiezan a registrar qué apartamentos aún tienen vida. La persona que sigue con vida dentro del apartamento aprende pronto que observar no es lo mismo que exponerse. La ventana deja de ser un espacio para quedarse mirando y pasa a usarse por segundos cortos, con el cuerpo apartado y solo lo necesario para leer el entorno. El balcón, si existe, tiene todavía más valor y más peligro. Puede servir para secar ropa, ventilar una habitación, recoger agua de lluvia o incluso evaluar si hay posibilidad de tender una cuerda entre puntos cercanos. Pero también convierte a quien sale allí en un blanco visible desde abajo, desde otros edificios e incluso desde unidades vecinas. En un edificio con muchos residentes atrapados, un simple movimiento al exterior puede revelar qué apartamento guarda recursos, quién sigue activo y qué piso parece más vulnerable. También aparece otro problema menos evidente. El sonido viaja distinto por las aberturas. Una discusión cerca de la ventana, el golpe de una olla en el balcón o el arrastre de muebles con la hoja abierta hacen que el apartamento deje de parecer vacío. Por eso, la gestión de estas zonas exige disciplina. Las cortinas o mantas gruesas ayudan a cortar siluetas por la noche. El uso del balcón debe limitarse a momentos concretos y silenciosos. Los recipientes para captar agua solo sirven si pueden colocarse sin convertir la fachada en una señal de actividad constante. E incluso, ventilar requiere cálculo, porque una casa cerrada acumula calor, olor y humedad, pero una casa demasiado abierta empieza a hablarle al exterior sin necesidad de palabras. Con el paso de las horas, la ventana deja de representar libertad y empieza a mostrar algo más incómodo, la escala real del encierro. Desde allí se ve que bajar no es tan simple, que saltar no es salida, y que la altura, que antes parecía seguridad, ahora multiplica la distancia entre la necesidad y cualquier recurso externo. El departamento sigue ofreciendo cobertura, pero cada abertura recuerda que sobrevivir dentro de él depende tanto de lo que se protege como de lo que se decide no mostrar hacia afuera. Después de asegurar puertas, dividir habitaciones y controlar ventanas, aparece una amenaza menos obvia y mucho más difícil de manejar: el propio ruido de la vivienda. En un apartamento rodeado por pasillos estrechos, muros compartidos y tuberías que transmiten vibraciones, ningún sonido se queda realmente dentro.
una cuchara que cae en la cocina, una silla arrastrada con apuro, una puerta interior cerrada con fuerza, incluso unos pasos torpes en la madrugada, pueden recorrer el piso y convertirse en señales para infectados rápidos o para vecinos que ya están escuchando demasiado. En ese punto, sobrevivir no depende solo de esconderse, sino de aprender a sonar como un lugar vacío, aunque todavía haya alguien respirando allí. La rutina del apartamento cambia por completo. Los platos dejan de lavarse de golpe y pasan a limpiarse cuando el edificio está más cubierto por ruidos ajenos o cuando no hay movimiento en el pasillo. Los objetos metálicos se separan para que no choquen entre sí. Las puertas interiores ya no se empujan, se sostienen con la mano hasta el último momento. Los zapatos más duros se abandonan dentro de casa y se buscan pisadas más blandas, más cortas, más lentas. Todo lo que antes era costumbre doméstica empieza a revisarse como si el apartamento estuviera lleno de micrófonos invisibles. La casa sigue siendo la misma, pero suena distinta cuando el miedo obliga a medir cada gesto. También cambia la forma de usar la cocina, porque cocinar deja de ser solo preparar comida y se convierte en una actividad que delata. Abrir una lata, romper un envase, mover una olla, encender fuego o dejar que un olor se expanda pueden anunciar presencia a través de la puerta y de las rejillas. Por eso la comida silenciosa gana valor. Lo que puede comerse frío, rápido y sin utensilios ruidosos se vuelve más seguro que cualquier otra cosa. Incluso beber agua requiere orden, porque buscar botellas a oscuras y tirarlas unas contra otras puede arruinar más en 2 segundos que una barrera armada durante horas. Dentro del apartamento, el silencio empieza a tener el mismo valor que el agua y casi la misma urgencia que una cerradura firme. Ese desgaste afecta a la mente de una forma más lenta y más pesada. La persona deja de relajarse incluso cuando no hay golpes en la puerta, porque el edificio nunca parece completamente quieto. Siempre hay una cañería que cruje, un vecino que tose, un objeto que cae varios pisos más abajo, o una carrera breve en la escalera que hace pensar que algo viene subiendo. Dormir se vuelve difícil cuando cualquier sonido puede significar una entrada o una oportunidad perdida para reaccionar antes. Entonces el apartamento entra en otra fase. Ya no basta con resistir desde la estructura física. Hace falta imponer una disciplina interna que reduzca el ruido, conserve energía y mantenga la ilusión más valiosa de toda la vivienda, la de parecer un lugar abandonado, aunque todavía siga habiendo alguien adentro. Llega un punto en que el apartamento ya no se cae por un golpe, sino por acumulación. El agua que parecía rendir empieza a faltar en el peor momento. El baño ya no puede mantenerse limpio. El aire se vuelve más pesado aunque la ventana apenas se abra, y el edificio entero cambia de sonido. Ya no hay tantas carreras ni tantos gritos. Eso no trae alivio. Trae algo más peligroso. Zonas muertas, puertas que llevan horas abiertas, rellanos en silencio, y esa clase de quietud que hace pensar que lo peor ya pasó, cuando en realidad solo se ha quedado inmóvil. Dentro de la vivienda, cada reserva empieza a depender de un cálculo demasiado ajustado. Comer más obliga a beber más, dormir más baja la atención, esperar más deteriora el cuerpo y la cabeza. El apartamento, que al principio sirvió para frenar el caos, empieza a consumir a quien se quedó vivo dentro. La decisión de salir no nace del impulso, nace de aceptar que la casa ya no compra tiempo suficiente. Entonces todo cambia por última vez. La mochila se prepara con lo único que sigue teniendo valor real: agua, comida seca, vendas, linterna, baterías, un cuchillo útil, ropa que no haga ruido, llaves y un trapo para cubrir nariz y boca en un pasillo cargado de polvo, sangre vieja o mal olor. Nada de peso inútil, nada de recuerdos, nada que obligue a usar las 2 manos todo el tiempo. La puerta principal se libera solo lo necesario para abrir y cerrar rápido. La habitación más segura deja de ser refugio y pasa a ser punto de partida. El apartamento entero se observa como si ya perteneciera a otra vida. Antes de abrir, te quedas inmóvil,
y lees el edificio como aprendiste a leer la casa. Escuchas tuberías, escalera, respiraciones ajenas, pasos arrastrados, golpes lejanos. No sales cuando hay ruido alto. Sales cuando el silencio tiene forma, cuando puedes distinguir qué piso parece bloqueado, cuál puerta quedó rota y hacia dónde se movió el peligro en las últimas horas. Al abrir, el pasillo no se siente como parte del edificio, sino como una extensión hostil del apartamento, un tramo donde ya no protegen ni tus paredes ni tus muebles. La salida baja por escalones sucios, entre luces muertas, manchas secas y puertas entreabiertas que ahora muestran lo que el encierro fue dejando detrás. Algunos departamentos quedaron vacíos, otros quedaron abiertos demasiado tarde, otros siguen cerrados, completos por fuera y perdidos por dentro. Cuando finalmente dejas tu piso atrás, entiendes lo que ese lugar fue durante todo el brote. No era salvación ni condena por sí solo. Era una defensa temporal que funcionó mientras hubo orden, silencio, agua y una puerta capaz de aguantar un poco más que el miedo. Todo lo que mantuvo con vida dentro de ese apartamento no estuvo en el cemento, sino en la capacidad de convertir un espacio común en estructura, rutina y control, mientras el resto del edificio se hundía alrededor. Y esa misma lógica es la que ahora empuja cada paso fuera de la vivienda, porque la supervivencia ya no cabe entre esas paredes y empieza a desplazarse, escalón por escalón, hacia un exterior que todavía sigue respirando violencia.